Ok, sean todos bienvenidos a la exposición sobre la teoría queer. Nosotros somos Sergio Gabriel López y Wendy Saray Cáliz. Nosotros les vamos a hablar, como ya les mencioné, sobre la teoría queer y les vamos a empezar definiendo que es la misma. La teoría queer, vamos a decir que es un conjunto de ideas sobre el género, la sexualidad humana, que sostienen las identidades sexuales, las orientaciones sexuales, y se dice de la misma que no tienen que estar esencialmente vinculadas con la naturaleza biológica humana. Es decir, que ellos dicen que no solo por el hecho de haber nacido hombre, uno tiene que identificarse como hombre, y no por el hecho necesario de haber nacido mujer, uno tiene que identificar, o las mujeres se tienen que identificar con dicho género. Ellos piensan que todo esto es el resultado de una construcción social que va a variar dependiendo en la misma sociedad que un individuo viva. Vamos a hablar sobre la palabra queer, que a la misma vez que es un verbo puede ser un adjetivo. La palabra inglesa queer tiene varias acepciones, la mayoría pues peyorativas o de mal gusto, como pueden ser maricón, homosexual, gay. Como verbo, la teoría queer va a expresar el concepto desestabilizar, perturbar y jorobar. El adjetivo queer significa raro, torcido y extraño. ¿Y qué tienen en común todas las acepciones o términos que les acabo de dar yo? Todos son como tirando a lo incorrecto, a que no es lo que se tiene previsto moralmente en la sociedad. La palabra queer la vamos a encontrar en las siguientes expresiones. To be queer in the head, estás mal de la cabeza. To be in queer street, estás agobiado de deudas. To feel queer, encontrarse indispuesto o mal. O queerbaiting, ataques violentos a homosexuales. Podemos ver, como ya les había mencionado, todos estos términos de que están mal, que no es lo correcto para la sociedad. Y vamos a decir que el vocablo queer no serviría o no tendría sentido sin la contraparte straight, que straight se entiende como la traducción literal de derecho, que es lo recto y que esto sí es lo correcto, lo heterosexual. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñen los deseos que intentan escapar de su norma. Ahí ellos mismos siempre van a dejar en claro con términos claves como institucionalizar, como encajonar, por así decirlo, todo lo que la sociedad les ha impuesto, que es la misma institución. Ellos rechazan dicha clasificación de individuos en categorías universales y fijas. Es decir, que para ellos no es correcto decir que solo hay un varón, que hay mujer, que hay hetero, que hay homosexual, que hay bisexual, que hay transexual. No, ellos dicen que consideran, como ya les había dicho, restricción las mismas en una sociedad mayormente heterosexual. El vocablo queer, traducido al español, no va a tener, digamos, un equivalente exacto, una traducción literal, pero sí va a tener, digamos, acepciones como la teoría torcida, la teoría de los maricas, teoría marica, teoría rosa, la teoría, entre comillas, entendida, teoría transgresora, y sin embargo, casi siempre esto va a perder el sentido de la palabra inglesa porque como no hay un equivalente, digamos, exacto al 100%, pues por lo mismo se pierde. Luego les vamos a hablar sobre el surgimiento del movimiento y la historia como tal. Cabe recalcar que pues no nace la teoría, digamos, de cero. No viene a decir una sola persona a formular o a construir los cimientos de la que se conoce como la teoría hoy en día, sino que se toman estudios sobre las teorías de la sexualidad, de los descubrimientos sobre, perdón, sobre la tolerancia a la homosexualidad desde la antigüedad y hasta la edad alta media de Boswell, de 1940. También se toman grandes aportes de Paul Michel Foucault y de Weeks en 1998, de Foucault en 1976. Posteriormente, vamos a decir que hay que destacar todos los cambios que se fueron dando para la teoría y para el movimiento en general que abarca a otras personas
sobre todo esto, sobre el favor de los derechos de la mujer, de los homosexuales, la lucha contra el SIDA y la incorporación a ciencia de otros investigadores, además de los ancestrales hombres blancos, heterosexuales, burgueses, de mediana edad y los protestantes. Acordémonos cuando surge esta teoría, que es cuando, digamos, estaba en apogeo las enfermedades de transmisión sexual y no se tenía la información y el alcance que se tiene hoy en día. También varias universidades fueron contribuyendo a la misma teoría queer. La primera universidad estadounidense que contribuyó fue la de Columbia en el año de 1989. Posteriormente fue Duke, luego fue Nueva York y luego el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Como ya se mencionó, todo esto en Estados Unidos. En Europa, quien fue, digamos, la pionera en el primer apartado de esto fue la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, Holanda, con su departamento de estudios interdisciplinarios gays y lesbianos, que edita el Fórum Homosexualidad and Literature, Homosexualidad y Literatura. Además, la Universidad de Ámsterdam tiene el centro Homoduc, que en él, pues, como ya había dicho, o como se hace énfasis, ellos profundizan estos temas y otros de infancia del niño. En España, como la teoría pues fue muy bien aceptada y se quería conocer más, ya se han presentado tesis doctorales sobre el trabajo sexual, sobre la homosexualidad y el lesbianismo, de las cuales se han publicado en editoriales independientes. Luego viene la Universidad de Brasil, que también estudió esto, debido a que notaron o documentaron las muertes por homofobia en aquel país y ha estudiado profundamente los fenómenos como la transexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad. La historia del movimiento. El término, o vaya, quien comienza con trabajos precursores en la década del 1980 con el libro Between Men, entre hombres, es Eve Kosofsky-Sedgwick, escrito en 1985, y debido a esto la teoría como tal tiene esa metamorfosis a evolucionar, a cambiar a partir del movimiento que quiere ser integrado por personas que, como ya había mencionado y como ya hice bastante énfasis, no se sentían representadas por la rigidez de las categorías como homosexual, gay, lesbiana, hetero, bisexual, entre otros. Simultáneamente vamos a decir que en la segunda mitad de lo que conocemos como el siglo XX, estudios profundizaban y cuestionaban nociones tradicionales sobre la sexualidad, sobre el género y los problemas de feministas o las problemáticas feministas y los gays, en especial aquellas relacionadas con el lesbianismo. Lo que se conoce como teoría queer es introducido hasta 1990 por Teresa Lauretis y luego es adoptado rápidamente por otros referentes como Gloria Salva, la misma Eve Kosofsky-Sedgwick, Judith Butler, que Judith Butler podemos decir que es como el personaje más actual, más importante del movimiento, ya que ella pues se ha expresado mucho, ha compartido bastante su conocimiento y en varios foros y buscando información sobre el movimiento, la que aparece mayormente es, como ya les había mencionado, Judith Butler. Luego está Michael Wagner, José Esteban Muñoz y Paul B. Preciado. Con esto concluyo pues lo que es mi participación y los dejo con la compañera Saray. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la evolución hacia el fenómeno queer, feminismo, lesbianismo. Entre los movimientos queer y el movimiento LGTB se da la diferencia de que el primero no ha tenido procedencia en el siglo XIX, como bien lo ha explicado el compañero. Esto llevó a los limitantes gays y lesbianas a la necesidad de elegir un modelo para su nuevo movimiento. Las personas queer se sienten más próximas al movimiento LGTB y no al movimiento feminista y hacen activismo para producir cambios en la legislación de diversos países.
Y bueno, pues hacen esta intercalación más que todo por los idealismos entre cada uno de los movimientos. Los argumentos para la aprobación de la legislación pro-queer se ha fundado siempre en la comparación entre el grupo minoritario en cuestión y el ciudadano universal, es decir, lo que se interesa como el hombre rico, blanco y heterosexual. Varios movimientos han comenzado desde los años 70 a oponerse a esta imagen de ciudadano universal y a valorizar su propia capacidad de actuación o realización. Esta tendencia ha acelerado la ruptura entre el varón y la mujer y ha solidificado lo que ha venido a construirse como feminismo. Aparece en el místico de la feminidad de Betty Friedman, creadora del NOW, Organización Nacional para las Mujeres. Esta ala de feminismo se sitúa en la noción de diferencia, ya fuera de la diferencia entre varones y mujeres o la conceptualización del sujeto y el objeto de varios fenómenos sociales, entre los cuales tendríamos el discurso, el arte, el matrimonio, etc. El movimiento radical de la segunda ola del feminismo no comparte los criterios sobre varón y mujer, ni masculinidad, feminidad de la teoría queer. En cuanto a la definición de la teoría, pues vemos que la teoría queer parte de la consideración del género como una construcción y no como un hecho natural. Y este establece la posibilidad de repensar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de una sociedad que entiende el hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres humanos. Dicha separación estaría fundada en la idea de la complementariedad de la pareja heterosexual. En cuanto al adjetivo queer, pues podemos señalar que en su interés tienen aplicaciones hacia la sexualidad y el género y se dedica a la exploración de estas implicaciones en términos de identidad. La naturaleza provisional de la identidad queer implica una amplia discusión sobre la definición del adjetivo queer. En lo que es Eve Kosowski ha explorado esta dificultad de definición y señalado que si bien el término cambia su significado según a cómo se aplique a uno o a otro, tiene la virtud de ofrecer en el contexto de la investigación académica sobre la identidad de género y la identidad sexual, una novedad que implica etimológicamente un cruce de los límites sin referirse a nada en particular, lo cual deja la cuestión de sus denotaciones abiertas en la controversia y la revisión. Ahora bien, en cuanto a la autodesignación de la identidad, pues podemos decir que este tiene un carácter efímero en cuanto a la naturaleza. La identidad queer, pese a su insistencia sobre la sexualidad y el género, podría aplicarse a todas las personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar ante las restricciones de la heterosexualidad y de los papeles de género. Es decir, que si una mujer se interesa en el deporte o un hombre en las labores domésticas, pueden ser calificados como queer. Por este motivo, la mayor parte de los teóricos queer insiste en la autodesignación de la identidad. Junto al género, la identidad compone uno de los temas principales de la teoría, y eso pues incluye la investigación sobre la prostitución, la pornografía, las zonas oscuras de la sexualidad, etc. El vocablo, cuando se aplica a las prácticas sexuales, ofrece muchas más innovaciones que otros términos, como lesbianas o gay. Por la autopercepción de un sujeto como queer, se daría la posibilidad de definir su género según Teresa Lawrence, que fue la primera en emplear esta palabra para describir su proyecto teórico. Ella esperaba que esta tuviera aplicaciones iguales para la sexualidad como para la raza, las clases y las categorías. Sin embargo, pues fuera de los términos o de los ámbitos universitarios, cuando el término queer se refiere a la sexualidad, es más frecuente un sinónimo de gay y de lesbiana, a veces de gay, lesbiana y bisexual, y mucho menos
con mucha menos frecuencia de gay, lesbiana y bisexual. Y transexual, perdón. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado.